en este sentido, cambiar mentes para transformar organizaciones. La única manera en que nosotros podemos hacer cosas diferentes, tener resultados diferentes, es haciendo cosas diferentes. Y este es un primer paso para mostrarles a ustedes que grandes industriales, que grandes empresarios han logrado hacer cambios muy significativos en sus organizaciones y en su propio proyecto de vida con herramientas muy sencillas, partiendo por una de estas que tiene que ver con creatividad e innovación. Este primer seminario está enfocado precisamente en este tema. Entonces, quiero extenderles a todos, y aquí nos vamos conectando poco a poco, quiero extenderles a todos la bienvenida a esta serie de webinars con los que vamos a empezar a discutir hoy un tema de innovación. En los siguientes trabajaremos temas de riesgos, si les interesa también entender un poquito estos conceptos de riesgo corporativo. Y también trabajaremos temas de analítica, más bien análisis de datos más que analítica, con herramientas que hoy día pues, están muy a disposición nuestra. También trabajaremos otra de las herramientas más disruptivas, precisamente para poder abrir esta llave de la creatividad. Y es una llave, una vez abierta, déjenme decirles, difícil de cerrar. Y esa es la idea, que no se pueda o que de alguna manera no tengamos que cerrar esta llave allí. Siéntanse libres de preguntarme lo que quieran durante este ratico que vamos a estar aquí charlando. Ustedes allí en la herramienta pueden levantar la mano o sencillamente me escriben si quieren por el chat para la pregunta que me quieran hacer. Entonces, pues con mucho gusto estoy acá también para eso, para que hagamos un diálogo, para que charlemos un ratico y nos enteremos de algunos de estos elementos entonces asociados a la creatividad en las organizaciones, en los entornos corporativos. Por eso es precisamente lo que queremos mirar un poco a hoy. Cómo podemos manejar varias de estas cosas allí, ¿cierto? Cómo podemos lograr ese elemento. Entonces, pues bueno, iniciemos entonces un poquito esta carrera hacia la creatividad y, ¿por qué no?, para dejarles a ustedes una pequeña reflexión de qué podemos hacer diferente. Voy a mostrarles a ustedes un entorno rápido de creatividad, de qué es innovación, cuál es la diferencia entre una de estas dos, y nos vamos a lanzar directamente a mirar algunas cosas en materia de herramientas, que podemos trabajar con algunas cosas aquí, y ya herramientas mucho más consolidadas, que yo no las llamo tanto herramientas, sino metodologías, como es el caso ya del design thinking, el pensamiento de diseño, que se está convirtiendo hoy por hoy en una de las herramientas preferidas, podríamos decirlo de alguna manera, importada desde el diseño realmente, hacia elementos ya más propios de la gestión organizacional y del mejoramiento de procesos. El design thinking se convierte en una herramienta disruptiva para lograr ese tipo de escenarios. Entonces, acá por eso vamos a iniciar nuestro café, aquí precisamente, y por eso esto es como si estuviéramos sentados nosotros en una mesa tomándonos un cafecito y hablando de estos temas de creatividad e innovación. Entonces, entremos en materia precisamente de qué son estos elementos acá ya y cuáles pueden ser esas diferencias importantes entre una y otra cosa. La creatividad, de hecho, tiene un elemento muy importante. Primero de todo, todos somos creativos. Entonces, ese elemento que nos dicen, no, es que no, a mí no se me ocurre nunca nada, yo no tengo ideas, no, yo no soy creativo, yo no sirvo para esto. Bueno, primero que todo, eso no es cierto. Todos somos creativos. Es que la creatividad no se da igual en todos. Ahí viene el primer botoncito que hay que espichar para poder potenciar esa creatividad. Y es entender que la creatividad es diversa. Cada quien tiene una manera de acercarse a su parte creativa, pero todos hemos desarrollado la habilidad de crear, la habilidad de trabajar esas ideas que nos pueden resultar precisamente en mejores alternativas allí. Por eso ustedes van a ver aquí dos elementos claves para la creatividad: la gente y el proceso creativo en sí mismo. ¿Qué es la gente? El recurso que usted necesita para ser creativo. Y el proceso, cómo activa esa creatividad en la gente que está trabajando de alguna manera con usted. Entonces, fíjese que acá tenemos unos elementos bien importantes. Entonces, fíjese acá una pequeña diferenciación entre esas dos definiciones de creatividad e innovación. Innovación, el acto de crear algo nuevo. Esa es una definición muy común, muy popular
que pueden conseguir ustedes. De hecho, en la mayoría de literatura en innovación, siempre va a trabajar un poquito el alcance de estos elementos, crear algo nuevo. Por tanto, la innovación requiere de creatividad, no al revés. Y ese es un elemento importante. La creatividad necesita de innovación. No, es al revés. La innovación necesita de la creatividad. Primero hay que activar esa creatividad y posteriormente aplicarla ya dentro de un entorno innovador que permita generar ideas y que permita, de hecho, que la idea no quede en el nivel precisamente de idea, sino que pueda trascender y pueda llegar a algo mucho más fuerte. Hay varios elementos interesantes aquí que quiero mostrarles a ustedes para que me entiendan un poquito por qué todos tenemos el potencial creativo. Fíjense ustedes acá. El lado derecho del cerebro se encarga de mirar esa habilidad de analogías, de síntesis de la información y de la imaginación. Esos son los elementos claves. Nosotros tenemos que empezar a activar ese lado derecho. Mientras que el lado izquierdo del cerebro es el que nos permite a nosotros racionalizar, donde tenemos nosotros nuestras habilidades para resolver problemas. ¿La idea cuál es? Unir estos dos elementos para potenciar ese proceso. Por eso acá les propongo una metodología rápida para empezar a desarrollar la creatividad. Primero, conozca el entorno, reconozca las relaciones que existen en ese entorno, ¿verdad? Algunas relaciones de causalidad, algunas relaciones precisamente no necesariamente de causalidad, pero que efectivamente presentan algún panorama interesante que se puede trabajar a partir del reconocimiento del entorno, que va a ser uno de los elementos críticos en un proceso innovador. No reconocer el entorno no permite entender el porqué y la razón por la cual se quiere generar ese proceso creativo. Una vez se logra ese primer elemento, y ya les voy a mostrar algunas herramientas para trabajar esto, desarrolle una perspectiva funcional. ¿Esto qué significa? Empezar a entender cómo puede manejar usted esos elementos claves del entorno y cómo los pueden marcar dentro de un proceso. Acá el tema proceso se convierte en un elemento muy importante. Y este último les puede sonar algo raro. Use el cerebro. ¿Cómo así? Les muestro ahorita, lado izquierdo, lado derecho. Entonces tenemos que empezar a trabajar, a potencializar esas competencias, a usar la imaginación, a trabajar analogías, a verbalizar esas analogías que estamos desarrollando, a racionalizar ese proceso imaginativo, y precisamente la integración del lado derecho y del lado izquierdo del cerebro nos va a llevar a nosotros a tener verdaderamente un elemento interesante de creatividad. La creatividad no se da en un lugar específico. De hecho, las ideas más notables que hemos visto nosotros en grandes empresarios, caso de Apple, por ejemplo, o el mismo caso de Lego. Les cuento una historia muy rápida. Lego estuvo a punto de quebrarse varias veces. Una de esas situaciones, una de las épocas más críticas de Lego, sucede precisamente con el auge de los videojuegos. Nadie quería utilizar Lego, todos querían videojuegos. Y Lego decide replantearse ese esquema. ¿Y qué debo hacer para volver a ser la empresa que fui otrora? Y ese fue un proceso precisamente de empezar a imaginar, a hacer analogías con cosas que les quedaban cercanas y de esta manera empezar a resolver problemas complejos. La creatividad da eso. Y es un ejercicio muy interesante porque es que usted lo puede hacer permanentemente. Este es un ejercicio que puede uno irlo practicando de manera continua. Les digo, no necesita un espacio específico. No necesito estar en un ambiente controlado o en un parque o estar al frente del mar para que se me ocurran ideas. No, la creatividad llega en cualquier lado. La creatividad es diversa, ¿correcto? Y en esa diversidad de la creatividad encontramos nosotros las fuentes de las grandes ideas que nos pueden ayudar precisamente a mejorar nuestros procesos internos. Y evidentemente, pues a tener ya elementos disruptivos, algunos de ellos, que nos permitan resolver mucha de la problemática de las corporaciones hoy en día. Entonces, estos tres pasos son bien importantes. Tenemos que empezar a jugar con eso. Les voy a mostrar cómo podemos usar el cerebro en un ejercicio guiado, precisamente, que les puede ayudar a ustedes a mirar esa parte de la analogía versus la racionalización. ¿Cómo podemos pasar de una analogía a un elemento ya de racionalización para resolver un problema cualquiera? Esto no solo, digamos, se desarrolla en entornos corporativos, pero en general, pues nos vamos a enfocar un poquito en cómo trabajar la creatividad en dichos entornos. Este es un modelo propuesto por James Green que se conoce como el lienzo de análisis de oportunidades.
¿Qué es eso? ¿Esto de qué se trata? El emprendimiento se considera precisamente que las mentes emprendedoras nacen de empezar a encontrar potenciales oportunidades que pueden generar algunos elementos bien importantes y que con las cuales podemos entonces entender la problemática de nuestro entorno. Por ejemplo, tenemos aquí un elemento entonces que nos muestra cómo podemos encontrar a través de cuál es la manera de pensar de un emprendedor, cuál es la motivación a emprender, cuál es la condición de la industria, por ejemplo, cuál es el estatus de la industria, cuál es el cambio que se está dando en ese sector, ¿verdad? Cambios macroeconómicos desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista técnico, social, político, regulatorio. ¿Cuál es la curva de aprendizaje de la competencia? ¿En qué va? ¿Cómo está usando sus recursos? ¿Cuáles son los efectos que la competencia está generando en materia de reputación que está logrando allí? ¿Cuál es el valor de que va a proveer la innovación a nuestros procesos? Nos va a ayudar a eliminar desperdicios, nos va a ayudar a reducir aquellos elementos que no funcionan, nos va a ayudar a elevar el proceso a otro nivel, nos va a ayudar a crear uno nuevo. Y finalmente, a partir del análisis del entorno, ¿cuál es la oportunidad en donde nosotros verdaderamente queremos crear? El concepto corporativo, como ustedes lo ven, depende muchísimo del análisis organizacional, del análisis sectorial y de un cambio de la manera de ver las cosas. Entonces, resumiendo un poquito esta herramienta nos dice, ¿cómo está pensando usted las cosas? Cambie su manera de pensar. 2, ¿en dónde está? ¿Dónde está su organización? ¿Cómo cambiamos la manera de pensar de una empresa? Cambiando a sus elementos pensantes, cambiando la manera de pensar de ellos. Ahora, una vez logramos eso, ¿en dónde estamos? ¿En dónde está la industria a la cual pertenecemos? ¿Qué se está dando? ¿Qué se está gestando? Entonces, fíjense que nosotros estamos en unos entornos bastante cambiantes y agresivos, ¿verdad? En entornos de movimiento difícil de controlar muchas veces, y es allí en donde herramientas como estas nos pueden permitir visualizar ese elemento. Una vez tenemos esa parte, ya estamos listos para ir filtrando esas ideas que nos lleven a entender y a encontrar cuál es verdaderamente la oportunidad que nos vamos a generar. Y fíjense ustedes que ese concepto de oportunidad es muy importante porque tiene ahí varias cosas. Uno, tenemos claro el problema que queremos resolver. Si no tenemos claro el problema, pues no tenemos clara la solución. Ahora, ¿cuál es la ventaja que vamos a generar? ¿Y cuál es el equipo que necesitamos? Recuerden lo que les dije antes. La clave de la creatividad está en 2 puntos. La gente, ¿verdad? Y el proceso creativo. Entonces, no necesitamos de esos 2 inputs para llegar allá. Y esa gente hace referencia en este modelo corporativo al equipo que usted está formando para llegar a esa parte. Acá hay un elemento muy importante que lo vamos a ver ahora con los temas de Design Thinking, que tiene que ver con la empatía, tanto en el equipo como con el cliente. Quiero que vean algo. Hoy día no nos interesa entender estadísticamente al cliente. No, no, no. Hoy nos interesa ir más allá de esas fronteras técnicas y crear el mundo del cliente. ¿Por qué? Porque no se trata de generar soluciones para los stakeholders, no se trata de generar soluciones para los socios de la empresa, se trata de generar soluciones para el cliente. Esa es la clave. Una empresa sin clientes puede tener los mejores socios, no sirve. Entonces, allí es donde tenemos que empezar a enfocar un poco más nuestros esfuerzos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Esta herramienta del análisis de oportunidades de Green, pues nos permite entender sector, nos permite entender el equipo y nos permite entender el objetivo, hacia dónde estamos caminando con el proceso creativo. Estas son las diferencias en el proceso creativo individual y el proceso creativo corporativo. Porque ya en empresas, pues estamos enfocados mucho más en el sector, en lo que la empresa provee y en lo que la empresa debería proveer. Ahí ya estamos viendo unos elementos interesantes. Y aquí quiero mostrarles algo particular. Es que el entorno no es 2D, el entorno es 3D. Entonces, acá es donde vamos a entrar a jugar un poquito con esas herramientas sencillas que nos van a permitir, visualizar los problemas desde otra perspectiva. Les voy a mostrar un ejercicio muy rápido. Vamos a ver cómo lo cuadramos acá para que ustedes lo puedan ver. Voy a tratar acá de cuadrar un poquito la cámara.
Aquí les estoy mostrando unos elementos básicos que trabajamos cuando estamos nosotros en herramientas como Lego City Display, por ejemplo. Usamos herramientas como esta bolsita que están viendo ustedes aquí en la cámara. Esta bolsita, ¿para qué sirve? Esta es una bolsita con unas fichas básicas. A esto se le llama la bolsa de exploración en Lego City Display. Una serie de fichitas de diferentes tipos, etc. Solamente nosotros utilizamos cosas como esta. A veces, y es una de los temas interesantes, acá no importa qué fichas hay. Si ustedes ven aquí, estas son fichas de Lego cualquiera. Yo puedo utilizar entonces otra bolsa. Esta lo hice yo, por ejemplo. Esta me lo inventé yo. Yo puse fichitas ahí de cualquier cosa. Entonces, fíjense ustedes acá, si yo saco fichitas y las pongo aquí sobre la mesa, estos son fichas cualquiera. No estoy mirando una ficha en particular o que tenga alguna característica cualquiera. No, esto es una ficha Esto intuitivamente no es nada. Son solo fichas de plástico. Ahí es donde está el poder para usar el cerebro. Les decía a ustedes que tenemos dos lados bien importantes en el cerebro, el lado izquierdo y el lado derecho, ¿verdad? Y precisamente con uno de ellos podemos potenciar la imaginación y así podemos potenciar también la creatividad. Este ejercicio que les voy a mostrar acá se llama tomar notas 3D. ¿Cómo puede tomar usted notas 3D? Piensen lo siguiente. Usted está en su empresa, en una reunión, con su jefe, etcétera, ¿verdad? Y su jefe empieza a contarle ciertas circunstancias. Le dice, mire, tengo este problema, estamos haciendo estas cosas, queremos cambiar A, B, C, D. Generalmente, digamos, bueno, yo soy de una generación ya mayor, digamos, entonces generalmente yo qué hacía en el entorno corporativo. Me iba con un cuaderno y empezaba a anotar cosas, ¿cierto? Y en el cuaderno anotaba lo que creía que era relevante. Pero resulta que ese cuaderno y eso que anotaba, cuando después lo revisaba, muchas veces no entendía ni siquiera qué había escrito. Muchas veces decía, uy, pero ¿qué fue lo que me dijo el cliente? Estoy seguro que eso era. O sea, que no me acuerdo qué era lo que habíamos hablado. O bien porque las anotaciones que había tomado no eran tan precisas, o bien porque definitivamente no generé un elemento de recordación en esas anotaciones. Pero ¿qué pasa si en lugar de trabajar con un lápiz y un cuaderno, nuestro lápiz se convierte en unas herramientas que nos van a dar un problema, una visualización de un problema en 3D? Pues vamos a tener una efectividad bien importante. Les voy a comentar un ejemplo muy rápido acá, ¿sí? Tenía un cliente y me decía lo siguiente, mire, tengo un problema, ¿cierto? Le dije, listo, cuénteme cuál es su problema. Entonces me decía, mire, la cosa es la siguiente, no estamos pudiendo cumplir con la meta del cliente. Entonces, fíjese qué era lo que yo iba haciendo, ¿sí? Yo puse en la mesa de trabajo unas fichitas ahí y empecé, listo, perfecto, entonces tenemos la meta. Entonces le pregunté, ¿y qué pasa? Me dijo, no, hay unas barreras grandísimas allí que no estamos entendiendo cómo funcionan. Yo dije, ok, tenemos unas barreras, no está permitiendo llegar a la meta. Entonces, y entonces muchas veces nos toca irnos a otras áreas, hacer una vuelta bastante larga. Yo le dije, listo, perfecto, una vuelta bastante larga. Entonces aquí estoy haciendo una vuelta bastante larga. Me decía, para poder llegar al resultado esperado. Yo, ok, entonces estamos llegando al resultado esperado. Perfecto. Me decía entonces el cliente, fíjense, yo estoy acá, no he tomado una sola nota escrita, todo lo estoy haciendo aquí. Entonces tengo que hacer una vuelta demasiado larga acá y muchas veces al hacer esa vuelta se nos cierran oportunidades. El cliente a veces se molesta, se nos cierran oportunidades, perfecto. Entonces yo ponía cosas como esta. ¿Listo? Entonces se nos cierran oportunidades, entonces ahí ustedes ven que esta ventanita está cerrada. Yo les decía, listo, perfecto. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces me decía, hay además ese método que tenemos que llegar nuevamente para resolver al cliente, nos sube los costos de nuestros procesos de una manera significativa. Listo, perfecto, nos suben los costos de los procesos de una manera significativa. Listo, entonces yo estoy representando acá, ¿cierto? Mi costo. Este amarillito me está representando mi costo. Fíjense cómo estoy jugando con los elementos. Entonces, básicamente acá, lo que estamos logrando nosotros es darle una representación mucho más adecuada a un problema real. Entonces empezaba yo a preguntarle al cliente, listo, entonces el problema ¿cuál es? ¿La barrera? ¿El problema es el costo de este método que está descubriendo? ¿O este nuevo método es ineficiente? ¿Ya lo ha revisado? ¿Tiene claro este método que hace? Entonces, ¿no será que este método puede ser una ventana de oportunidad? Y así empezaremos entonces a definir cuáles son esos elementos
que definen y que le dan esa criticidad a nuestro problema. Entonces, empezamos a trabajar estos elementos. Entonces, fíjense a qué llegué acá. Les voy a mostrar aquí el resultado, ¿cierto? Entonces, yo aquí estoy describiendo el problema. No lo escribí en un cuaderno, sino lo que empecé a entender es el entorno del problema, empezar a visualizarlo. Entonces dije, mire, que hay varias cosas. Tengo una barrera por este lado, ¿verdad? Acá tengo una barrera, las muestro en este elemento. Esto es una barrera. Fíjense que aquí está la meta del cliente. No la puedo ver desde este lado, ¿verdad? Porque aquí está bloqueada. Entonces el problema podría ser ahondar en esto. Entonces podríamos mirar qué significa esta barrera y desarrollar un modelito para entenderlo. O bien, podríamos pensar que este método puede ser una oportunidad de negocio. Fíjense que aquí hay varios problemas que estamos planteando. Entonces el modelo nos permite empezar a recrear la criticidad de estas cosas, ¿verdad? Nos permite empezar a trabajar cada uno de estos elementos y a darle un nuevo sentido al concepto tomar notas, algo tan simple como eso. Al final, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, aquel que nos está describiendo el problema va a jugar un rol importantísimo para que este modelo tenga sentido. Mire, esto era un pocotón de fichas, nada más. Pero lo estamos convirtiendo en algo que tiene sentido práctico, en un modelo que nos está explicando qué está pasando. Hice aquí varias cosas. Empecé a utilizar la capacidad cerebral que tenemos todos de hacer analogías. Uno, esto está representando cosas. ¿Sí? Ejemplo. Entonces, aquí estoy representando una ventana de oportunidad. Eso es una analogía, ¿verdad? Pues cada uno de estos elementos representa esa analogía que les estoy mencionando. Cada uno de estos punticos que ustedes están viendo acá, pues tiene eso. Ahí estoy haciendo analogías. Ahí ya cambié y empecé a estudiar de una manera diferente el problema. Segundo elemento importante, estoy empezando a revisar el entorno del problema y qué relaciones hay. Entonces estoy mirando, aquí parece haber una relación con algunos de los elementos con los que estamos trabajando, ¿cierto? Pareciera haber, sí, alguna relación crítica que nos indica cómo proceder. Esto se complementa con la interacción de aquel que nos está relatando su situación. Entonces, acá hay varias cosas importantes. Para describir un problema, usted tiene que aprender a verlo desde afuera. No ser parte del problema, sino aprender a exteriorizarlo. Un concepto como estos, que es tomar notas 3D, pues precisamente nos permite llegar acá. Ahora, noten que no tengo que hacer el modelo más complicado del Lego, ni estoy aquí revisando mis habilidades en Lego. Pero para nada. Miren las fichas que utilicé. Nada. Cualquier fichita me sirve. ¿Por qué? Porque estoy utilizando varias cosas. El color, la forma. Fíjense que esta fichita representa para mí una barrera. Esta banderita representa una meta a seguir. ¿Eh? Ese es el elemento importantísimo que hay acá. Una vez tenemos nosotros terminado el modelo, podemos lograr, de hecho, una comprensión muchísimo más fuerte del problema. Ahora, vuelvo y repito, no se trata de analizar acá qué tan bueno soy yo desarrollando un modelo en Lego, pero para nada, no estamos construyendo un carrito. No. Estamos haciendo un elemento básico en los procesos de aprendizaje que se llama precisamente conocer con las manos. Nuestras manos tienen un poder creativo muy importante y de hecho, gracias a nuestra habilidad manual que nos llevó a desarrollarnos y a llegar a lo que somos en gran medida. Entonces, esta herramienta que les propongo a ustedes para, de hecho, tomar notas 3D, pues tiene como objetivo visualizar el problema, entender las relaciones y de esta manera usar el cerebro. Un ejercicio tan sencillo como ese, que les acabo de mostrar, nos está permitiendo llegar a ese proceso creativo, a desatar, de hecho, ese elemento de creatividad. Recuerden, la principal barrera que tenemos nosotros a la hora de crear es precisamente las barreras emocionales. Por tanto, este elemento que les acabo de mostrar a ustedes de tomar notas rompe un poquito el hielo. Claro, cuando yo hice esto la primera vez, no se imaginarán ustedes la cara que me hicieron en la reunión, cuando yo saco mi bolsita de Lego, la pongo sobre la mesa,
empezaron a mirarme, ¿y este señor qué le pasó? ¿Se volvió loco? ¿Qué está haciendo? Claro, porque no es común. Y eso es precisamente lo que lleva, ese es el camino a la disrupción, romper un poquito con esos elementos. Por eso vemos nosotros que para innovar tenemos que romper un poquito esos esquemas. Acá les muestro a ustedes de manera muy rápida, muy sucinta, cuáles son los tipos de innovación que podemos nosotros trabajar. Y esto nos va a llevar al último tema de esta conversación, que tiene que ver con el uso de herramientas, particularmente como el Design Thinking, para poder resolver algunos de estos problemas. Hablamos nosotros de las innovaciones en los modelos de negocio, las innovaciones a nivel de marketing, organizacionales, procesos, las innovaciones de producto, las más comunes, tal vez, la innovación en servicios, que ahora estamos viendo nosotros escenarios como los fintech, para el caso financiero, por ejemplo, o el insuratech en el tema de seguros, etcétera. Y cada sector tiene su tech por ahí agregado que nos está permitiendo entender mejor estos elementos. Finalmente tenemos nosotros también las innovaciones en cadenas de suministro y es cómo mejorar nuestros procesos de abastecimiento en todo sentido. ¿Cómo podemos usar lo anterior para poder trabajar estos procesos innovadores en nuestras compañías, en nuestras empresas? No, el Design Thinking es una herramienta, de hecho, muy particular, una metodología bastante interesante. Son 5 pasos y no necesariamente se siguen secuenciales. Esto es tal vez uno de los puntos interesantes para que ustedes lo tengan en cuenta. Los pasos no son secuenciales en Design Thinking. ¿Ok? Usted puede repetirlos. Puedo estar en idear y devolverme a empatizar. Puedo estar en prototipear y devolverme a idear. Es una de las cosas interesantes, es que el Design Thinking es bastante plástico y por tanto, al ser tan plástico, ¿cierto? Nos va a permitir un mayor alcance y un mayor elemento allí de trabajo. Entonces, estos 5 pasos, empatizar, definir, idear, prototipear y testear, pueden ser trabajados desde un ambiente de Lego Serious Play. Rápidamente les muestro un poquito qué es. Miren la gráfica que están viendo ahí en pantalla. Este es un ejercicio de Lego Serious Play. Esta es una técnica para facilitar precisamente la comunicación y la resolución de problemas. Se basa en un concepto y es deje que las manos hablen, deje que las manos construyan para usted y le provean de soluciones. Pero el trabajo de Lego Serious Play se basa en la co-creación. Usted no crea solo, co-crea con su equipo de trabajo, con su cliente, etcétera. Entonces, ese es uno de los elementos importantísimos. Nosotros podemos utilizar herramientas como el Design Thinking, trayéndolas a un modelo 3D y no necesariamente teniendo una reunión de Design Thinking en donde pongamos un papelito que nos diga, ¿y usted qué cree que hace el cliente? No, podemos crear este modelo de percepción como el que ven ustedes aquí en la foto para poder de esta manera trabajarlo con herramientas tan poderosas como el LSP, que nos van a permitir hacer disruptivos, romper un poquito el hielo, son icebreakers bastante interesantes y que pues finalmente esto nos va a llevar, ¿sí?, allí. Por acá, eso digamos que es uno de los puntos fuertes de estos dos. Entonces, eso es un elemento, vale la pena, digamos, empezar a trabajar. El Design Thinking es una herramienta obviamente disruptiva, ¿cierto? Es una herramienta muy poderosa, pues gracias, se puede potenciar, digamos, con herramientas como las que les acabo de mostrar con el ejemplo de la toma de notas 3D. Es hoy por hoy no solo una herramienta de moda, sino más que eso, es una herramienta mucho más poderosa. Es una herramienta que nos permite entender nuestros procesos desde la perspectiva del cliente. Y no solo una herramienta que nos permite solo crear algunos elementos de ideación y ya. No, no, no. Aquí tenemos que entender el entorno emocional del cliente. Ejemplo, usted llega a un banco. No se trata de hacer una encuesta a la persona que está haciendo fila y preguntarle cómo se siente. No, se trata de entender todo el entorno. Se trata de entender todo el momento del cliente. De esta manera se innova. De esta manera crea usted un modelo experiencial que le permita al cliente vivir otra cosa en un elemento tan sencillo como una fila en un banco. Porque eso también es parte de la propuesta de valor de servicio de este tipo de empresas. Por ponerles un ejemplo cualquiera. Entonces, imagínense el potencial de este tipo de herramientas. Ahora, lo podemos trabajar mucho más del Design Thinking en este tipo de procesos.
Entonces, fíjese con herramientas tan simples cómo podemos potenciar el uso del cerebro que les mencionaba anteriormente, cómo podemos potenciar el proceso creativo y sobre todo cómo lo podemos hacer de manera más disruptiva. ¿Cuál es el punto? Generalmente nosotros estamos acostumbrados a hacer ejercicios de lluvia de ideas. Uno muy básico, ¿cierto? Nos sentamos, le pedimos a la gente que nos diga qué opina y qué soluciones propone para un determinado problema. Claro, perfecto, maravilloso. ¿Cuál es el problema? Que nosotros estamos forzando el proceso creativo. ¿Mm? Y vuelvo y se lo repito, el proceso creativo está en todos, pero forzado nada funciona. Entonces, tenemos que buscar algunas herramientas que nos permitan liberar la capacidad creativa precisamente de nuestra gente, de nuestro equipo de trabajo. Hay algo muy importante. Está en su equipo de trabajo la posibilidad de solucionar los problemas muchas veces, es que no lo vemos. ¿Mm? Cuando usted está en un bosque, mira para todos lados, seguramente va a haber árboles y le va a ser difícil ubicarse. Pero una vez que usted aprende a ubicarse allí, va a entrar y salir cuantas veces crea. Eso es lo que hace la creatividad, permitirnos entrar y salir del bosque sin ningún problema. Entonces, lo que hacemos nosotros aquí es crear una especie de brújula que nos va a permitir leer las señales de nuestro entorno. Entonces, uno de los puntos críticos que les puedo hablar acá por experiencia en Design Thinking es el primero, la empatización. Ese elemento es uno de los puntos más críticos allí y que nos va a permitir que los siguientes pasos puedan fluir. Repito, este no es un modelo exclusivamente secuencial. Y Lego, haciendo el ejercicio que les mostraba a ustedes ahorita con Lego, ¿cierto? Pues nos va a permitir a nosotros, de alguna manera, destrabar el proceso creativo. Esto es básicamente las ideas, digamos acá, para empezar a implementar herramientas diferentes. Herramientas que fueron pensadas posiblemente para otros usos, pero que hoy en día las podemos generar en procesos particularmente. Piensen ustedes en esta parte. Cuando estamos hablando de empatizar en un proceso, básicamente estamos preguntándonos nuestro cliente. Entiéndase el cliente no solo el usuario final de su producto o servicio. Cliente, el cliente interno también. Desde, digamos, el ambiente ISO 9000 y demás, hablemos de cliente interno. Este cliente interno también necesitamos nosotros empatizar con él, de alguna manera. Porque fíjese que cuando usted logra esa empatización con el cliente, ¿qué es empatizar? Es entenderlo. Empatizar es crear esa relación con el cliente, incluso, ¿por qué no?, hasta de confianza, podríamos decir. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a romper barreras, empezar a cambiar nuestras prácticas para que ese proceso creativo sea cada vez más fluido, sea cada vez más fuerte y de alguna manera también nos permita potenciar todo eso dentro de la organización. Entonces, miren cómo se parece el Design Thinking con la propuesta de James Green que les decía al inicio del lienzo de análisis de oportunidades. Si ustedes analizan un poco esos dos elementos, van a encontrar que una gran parte de este lienzo de oportunidades es esa parte de empatizar. Y la segunda gran parte de este modelo es encontrar las relaciones con el entorno y desde el entorno. Esos son los elementos que van a ser absolutamente críticos para que nosotros logremos finalmente ese resultado. ¿De acuerdo? Esos van a ser, digamos, los elementos importantes. Muy bien. Básicamente quería compartirles con ustedes un poco estos elementos. En esta parte final de cierre de este primer webinar, pues los escucho. Cuéntenme qué dudas tienen, qué preguntas tienen ustedes sobre esto que hemos hablado ahora aquí inicialmente. Los escucho. Si quieren, pueden escribirme en el chat. Si quieren, pueden usar su micrófono también para preguntarme y para que compartamos un poquito en estos últimos minutos parte, digamos, de estos elementos, de cómo nos pueden ayudar y qué podemos hacer con ellos. Por acá me generan una pregunta muy interesante y es uno de los elementos precisamente que vamos a trabajar. Voy aquí en orden, acá tengo aquí dos preguntas. ¿Sí? Me preguntan cuáles son las debilidades de esta herramienta y esa es uno de los puntos bien interesantes. Aquello que parece ser lo más fuerte del Design Thinking, que uno diría, esto es lo más fuerte, que es un proceso que puede manejarse de manera iterativa y no necesariamente en un orden exclusivo, también puede llegar a ser una debilidad de la misma herramienta. ¿Por qué puede ser una debilidad? Porque podemos estar dándole vueltas a un mismo problema.
y encontrar diferentes puntos de vista de ese problema. Ya voy. Lo que nos derivaría, en este caso, en potenciales soluciones a veces muy diferentes. Y esto toma tiempo. Entonces, uno de los elementos, digamos, acá, es que este es un proceso, podríamos llamarlo de ensayo y error. Y eso, algunas veces, hay que decirlo con toda claridad, puede ser costoso. Hay una técnica que nos puede apoyar para trabajar eso. Esa técnica se llama IFF, por su acrónimo en inglés. Esto es Intelligent Fast Failure. En español, esto viene siendo fallas rápidas inteligentes. Desde otra perspectiva, aprenda a fallar de manera rápida y lo menos costoso posible. Esas son las características que tiene el Design Thinking, que sí puede ser un proceso costoso muchas veces, no solo en temas de ideación o de prototipear, digamos, soluciones en procesos, particularmente, sino también, por ejemplo, a la hora de encontrar los tests para definir si mi proceso está funcionando o no. Podemos utilizar simulaciones, etcétera, y eso puede llegar a ser costoso. Entonces, aquí, de alguna manera, hay que llevarlo a un escenario un poco más sencillo. La sugerencia para poder manejar esa debilidad fuerte del costo del manejo de la herramienta, precisamente, es mirar también cómo lo puedo hacer, o bien gradual, si es que ese es el modelo de aprendizaje en la empresa. Muchas veces es mejor hacerlo disruptivo, en algunos escenarios es mejor hacerlo radical, ese cambio, en otros no. No hay un lineamiento específico para todo, pero en general esta debilidad puede extenderse a lo largo de toda la herramienta. Lo otro es que en un proceso de visualización 3D de problemas, nos olvidemos qué estamos haciendo y nos quedemos en el juego. Y eso sí es peligrosísimo. Eso es un elemento peligrosísimo. Por tanto, uno de los puntos de estos procesos, digamos, de visual thinking, es que ese proceso de visualización sea guiado para que usted para que pueda evitar precisamente caer en aquellos elementos que no son productivos ni eficientes. La otra pregunta que me están haciendo por acá es lo siguiente. ¿Es posible aplicar este tipo de herramientas no solo en la alta gerencia, sino en los niveles de jerarquía bajos de las organizaciones? La respuesta es la siguiente. Por supuesto, usted está mejorando procesos y los procesos están en todo nivel. Los procesos no son solo los procesos de planeación o los procesos misionales de la organización, también los procesos operativos. Finalmente, ¿qué está haciendo? Pensando los procesos de otra manera. Pensando los procesos con un concepto que se llama Customer Centricity o procesos centrados en el cliente. Y eso puede potenciarse también fuertemente. Claro, esto puede trabajarse a cualquier nivel, indudablemente. Acá también acá me generan otro interrogante que tiene que ver un poquito con la parte de prototipeo del Design Thinking. ¿Se puede considerar esto como el producto mínimo viable? Esa es una pregunta interesante. El mínimo viable lo entendemos nosotros como aquel producto que satisface las condiciones iniciales de costo, pero que de alguna manera se acerca a lo que queremos saber. Entonces, ese elemento de prototipear, digámoslo así, en producto, podríamos estar viéndolo acá, pero lo quiero llevar a que piensen lo siguiente. Y si hablamos nosotros del mínimo viable en procesos, ¿qué pasa? ¿Cómo podríamos encontrar ese proceso mínimo viable? ¿Cuál sería ese proceso que me da una respuesta que quiero? ¿Y cuál podría ser ese mínimo en costo y recursos que ese proceso necesita para trabajarlo? Entonces, el prototipo en procesos es un poco más abstracto, por supuesto. Y eso no significa que no se pueda hacer. Por eso, al visualizarlo, estamos pasando nosotros de un ejercicio de imaginación pura, de abstracción pura, a un ejercicio de racionalización. Ese es el ejercicio que les digo yo de creatividad. La creatividad no se puede quedar en el plano mental. Hay que trabajarla y traerla al plano físico, al plano real. ¿Y cómo se logra? Precisamente a través de herramientas que nos permitan visualizar. Yo les propongo una de muchas. Esta no es la única herramienta que hay. Lego no es la única herramienta que hay para esto. Hay muchas. Entonces, digamos que la reflexión aquí es a que empiecen ustedes a ser inquietos y atreverse a más, atreverse a hacer cosas diferentes. Recuerden que muchas de estas herramientas han sido aplicadas para entornos mucho más manufactureros o para entornos más digamos, de diseño de producto propiamente, pero yo los invito a que empecemos a analizar varias cosas, a que empecemos a mirar nosotros el tema de operaciones. Quiero dejarles a ustedes una inquietud, y es la siguiente. Si bien es cierto, estamos en un momento fuertísimo de evolución humana, en donde los negocios hoy día son tremendamente explosivos, las empresas unicornio, por ejemplo, no podemos pensar que esas empresas se van a sostener en el tiempo si no tienen una base de operaciones fuerte. Entonces, ese concepto de optimización de operaciones hoy cumple un rol definitivo.
no lo dejen de lado. La invitación es a que consideren ustedes operaciones una parte esencial de su estrategia y no una parte accesoria. Hay muchas cosas que yo escuchaba en mi camino donde me dicen, mire, en el camino vamos viendo cómo hacemos esas cosas, lo importante es hacerlo. Esa es una frase típica que escucha uno en esto. Yo les diría, es cierto, hay que hacerlo, no estoy en contra de eso, pero no planear nos va a complicar un poco más las cosas. Solo planear no garantiza el éxito tampoco. Quédese planeando únicamente. No, claro que hay que ejecutar. Claro que hay que atreverse a ejecutar. Ese es el intelligent fast failure que les menciono. Pero tiene que estar preparado usted para fallar. Muchas veces nosotros en operaciones no estamos preparados para la falla. Y esa es una de las lecciones aprendidas de estas herramientas. Aquí no hay que dar, no podemos no quedarnos en ese círculo que sí, que no tengo que fallar, que tengo que hacerlo todo perfecto. No, de eso no se deriva aprendizaje. Lo que pasa es que usted tiene que empezar a entender que ese proceso de aprendizaje exige un costo de oportunidad. ¿Qué está dispuesto usted a entregar por el conocimiento nuevo que está adquiriendo? Porque aquí vamos a ser disruptivos. Vamos a crear procesos con una óptica completamente diferente a la que estamos habituados a trabajar. ¿De acuerdo? Ese va a ser, digamos, un poquito el sentido práctico de estas herramientas. Espero haberles podido responder un poco las preguntas. Igual, cualquier duda adicional que tengan, pues nada, estoy para colaborarles con todo el gusto. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, nada, me resta simplemente agradecerles que estemos compartiendo, digamos, estos momentos. Esto es interesante que se puedan llevar ustedes algo de reflexión de este ejercicio. Esto es un ejercicio muy rápido que estamos haciendo acá en más o menos una hora de sesión. Trataré de hacerlo lo más práctico posible, hacer algunos cambios, digamos, habituales allí. Estas sesiones quedan, esta sesión, pues, este webinar también para aquellos que lo quieran volver a ver. Lo voy a dejar, lo estoy dejando grabado, por si alguno lo quiere volver a trabajar, o algunos de los que no pudieron estar al inicio y quieren ver lo que se trabajó desde el principio, pues van a ver el ejemplo que trabajamos nosotros de tomar notas 3D, y pues los invito a eso. La invitación se las dejo ahí sobre la mesa, y es a ser disruptivos, a pensar fuera de la caja. Necesitamos eso, necesitamos definitivamente desarrollar ese potencial que todos tenemos si nosotros estamos buscando que las cosas cambien y que las cosas para todos mejoren, porque en definitiva, ya saben ustedes la frase crítica, ¿cierto? Y ese elemento es, ¿quiere resultados diferentes? Atrévase a hacer cosas diferentes. Entonces, nada, gracias nuevamente. Les extiendo la invitación para los siguientes webinars que vamos a tener. El siguiente webinar que vamos a trabajar tiene que ver con gestión de riesgos. Y quiero mostrarles algo que parece ser de uso exclusivo de las empresas de finanzas, banca, etcétera, y seguros, como son los modelos de riesgo corporativo. Eso también sirve y también aplica a cualquier tipo de industria. Y podemos encontrar herramientas bastante interesantes también de visual thinking y demás que les van a ayudar a ustedes a poder interpretar ese elemento. Dejándoles la introducción para el siguiente, o la invitación para el siguiente webinar, pues nada, me queda invitarlos a otro café virtual, y que alguno de estos pues posiblemente lleguemos ya después a un café real. Cuando quieran, estos temas me encanta discutirlos, y pues la idea, digamos, es que nos podamos abrir un espacio de discusión y crear y co-crear. Es la única manera en que vamos a lograr que las cosas nos funcionen a todos. Nuevamente, muchas gracias. El video va a quedar en el canal mío. Ustedes pueden buscarme en YouTube. Por acá lo puse. Tengo que decirles, yo soy muy nuevo en estas cosas de las redes sociales. Entonces, pues sabrán disculparme un poquito de las novatadas acá, pero bueno, vamos aprendiendo también. Ustedes saben que siempre ese proceso, eso es un tema de aprendizaje permanente, y pues nada, estamos abiertos a esos elementos. Si ustedes en mi canal me buscan por mi nombre, y ahí van a encontrar entonces esta sesión grabada para que puedan verla y seguir discutiendo el tema. A mí me encanta discutir de estas cosas, así que bienvenidos sus comentarios. Agradezco mucho su interés, y pues nada, espero verlos en las siguientes sesiones. Muchísimas gracias a todos, y esperemos entonces estar ahí en las siguientes sesiones, en esta serie de webinars en los que podemos presentar algunos temas y discutir varias de estas cosas. Señores, muy buena tarde, y los invito a salir de esa caja, a romperse un poquito la mente. Recuerden, cambiando mentes para transformar organizaciones. Es la única manera en que ustedes pueden hacer cosas diferentes. Muchas gracias, y estaremos viéndolos entonces en la siguiente sesión.